Así es el caso de Fátima, esta chica que al parecer se aventó de un tercer piso de su escuela a causa del bullying. No pretendo aunar o abordar los apellidos, no por una cuestión de confidencialidad, porque todo eso está en internet, sino porque no es el punto, o porque yo considero que si tú consumes anime o K-pop o K-dramas o novelas turcas, pues eres inferior a mí, porque se tiene el registro que el 13 de diciembre justamente esta menor realizó una denuncia. Déjate golpear, déjate molestar y pues eso es lo que te va a curtir. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Alamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante, que aunque hay mucha información en internet sobre esto, y que ya es un tema que a lo mejor fue de la semana pasada y que en internet ya no sea tan relevante, creo que es importante por el tipo de canal en el que estamos, que trata sobre psicología social y sobre todo en cuestiones educativas, el abordarlo, porque hay varios elementos que son de suma importancia, que a nosotros como profesionales o interesados en aprender más allá de lo que los programas de chismes nos están dando, pues nos compete e interesa. Así es el caso de Fátima, esta chica que al parecer se aventó de un tercer piso de su escuela a causa del bullying. Vamos a dar algunos aspectos contextuales. Es una chica de 13 años llamada Fátima, nos vamos a quedar solamente en eso. No pretendo aunar o abordar los apellidos, no por una cuestión de confidencialidad, porque todo eso está en internet, sino porque no es el punto el jugar o lucrar o el estar utilizando su imagen para poder yo hacer contenido, sino lo que nos interesa justamente es toda la problemática que envuelve a este fenómeno social. Ella es una chica de 13 años, una adolescente que está en una etapa de desarrollo en donde está creando o buscando crear esta identidad, este sentido de pertenencia, lo que busca justamente estos grupos que comparten intereses, valores, para poder ser parte de ello. Y en este caso ella forma parte de estos fans del K-pop. Desconozco si es algún grupo en específico o es de manera general, porque luego se hacen estas comunidades que van más allá solamente de apoyar a estos artistas, sino que muchas veces son estas redes de apoyo que tienen solamente y no en sus escuelas o en sus familias. Y esto es un punto crucial, porque a partir de este fenómeno o este suceso, pues la comunidad de K-popers ha brincado para pedir justicia por esta niña, ¿no? De que realmente se haga algo y que intervengan las autoridades en esta situación, y sobre todo para prevenir el que vuelva a pasar esto, que no porque a ti te guste algo en específico sea asunto para que las personas te empiecen a atacar. Y atacar no solo física o psicológicamente de manera presencial, sino esta parte de que ya trasciende a las redes sociales, ¿no? De que se crean estos grupos para ofender a otros grupos sociales con los que no compaginan. Simplemente por eso, porque tus gustos no son con los míos, o porque yo considero que si tú consumes anime o K-pop o K-dramas o novelas turcas, pues eres inferior a mí porque, no sé, escucho algo que yo considero moralmente superior. En este caso en particular hay mucha información difusa en tanto a lo que se puede llegar a mencionar sobre si ella se aventó a causa de todos estos sucesos, de que ya no aguantaba porque ya había denunciado, ya había dicho, oye, me está pasando esto, la escuela medio intervino, que eso es un punto crucial que quiero abordar, y que está el lado de la familia que dice que fue empujada, pero pues ningún padre de familia de los agresores dice, no, pues que sí, ninguno de los niños, nadie dice nada, entonces queda ahí hasta el momento en que yo estuve leyendo estas noticias. Si surge algo después, me gustaría que me lo pusieran aquí debajo, o si hay información que está suelta, también aquí abajo estaría chido complementar para el abordaje de este tema de manera más seria. Ojo,
Estos casos, a pesar de que de un día para otro esta niña se aventó y de no saber quiénes eran, ahora todo el mundo hablaba de ella en internet, no es algo justo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se está dando de agresión, de hostigamiento por parte de los compañeros, de la ignorancia, o más bien de cómo las autoridades ignoran este tipo de cosas, porque así son los niños, ¿no? Así se llevan, así juegan, ¿no? El bullying, como malamente lo dicen algunos, crea carácter, ¿no? En mis tiempos a mí también me echaban carrilla o también me molestaban, pero pues eso es lo que me forjó. A ver, por ese tipo de comentarios luego se minimiza y pasa desapercibido. Y muchos niños lo están sufriendo sin que nos demos cuenta. Se tiene el registro que el 13 de diciembre justamente esta menor realizó una denuncia. Lo que hizo que los maestros tuvieran una reunión tanto con alumnos, pero también con los padres, a quien se les dio 3 talleres. Sin embargo, lo que se menciona en redes sociales es que ninguno de los padres, o al menos la gran mayoría de los padres agresores o que fueron identificados como agresores, acudió, lo que nos pudiese llevar a pensar que hay poco interés en involucrarse en este tipo de cosas, o que muchos padres se niegan a esta parte. Y ojo, no quiero caer en un determinismo de decir que esto pasa, porque muy probablemente hay padres que trabajan todo el día y por ende no tienen ese espacio para poder acudir a las reuniones académicas. Y eso suele pasar mucho, más en un entorno en donde vivimos actualmente, donde en familias tradicionales tanto papá o mamá ya tienen que trabajar, y ya no vamos a llamarlo tradicionales, sino en estas familias hegemónicas de mamá papá que viven juntos, ambos necesitan trabajar porque pues las cosas son más caras, ¿sabes? Y con un sueldo no basta, y esta idea misógina o machista de que la mujer no debe de trabajar pues ya debería ir quedando atrás en el caso de que quieran como matrimonio o como pareja pues sobrevivir en este mundo. Esto simplemente es un argumento, no una justificación de por qué también hay padres que no acuden a estas, y que no tiene que ver simplemente con la idea de pues no les interesa, sino que hay algo detrás de eso y que desprotegen a estos chicos, dejándolos hacer muchas veces lo que quieran, no por placer, sino porque también hay que entender, los niños suelen comportarse de manera distinta en casa que en la escuela, por esa aparente sensación de libertad que pueden llegar a tener en un entorno donde no están los padres para poder ser controlados, y entonces pueden ser más groseros, pueden ser más agresivos, porque pues, está esa distancia con los padres. Pero bueno, también quiero puntualizar algo. Hay muchas notas periodísticas en internet y me llamó la atención una, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, en donde dice que esta chica fue diagnosticada con bullying y depresión. A ver, antes que nada quiero pensar de verdad que esto es un error de redacción, ¿no? Que se refería a que fue diagnosticada con depresión y a partir de eso se detectó que había un caso de bullying. ¿Por qué? Porque el bullying no es un diagnóstico, no es un trastorno mental o una enfermedad mental ni un problema psicológico, es un fenómeno psicosocial. Y este implica, se los leo, agresión intencional, repetitiva y con un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. Y ojo, aunque no es un trastorno mental, que de repente también ese concepto es bastante complicado hoy en día de utilizar, es preferible utilizar el concepto problemas psicológicos, pues tiene justamente afectaciones a nivel psicológico, como puede ser depresión, ansiedad o incluso intentos de suicidio. Entonces esto es importante señalarlo porque así se propaga la desinformación, ¿no? Que alguien vea, pues está diagnosticando el bullying, entonces ahí ya se va tergiversando el concepto, se va caricaturizando y sobre todo empieza a perder importancia de lo que realmente es. Y esto también tiene que ver mucho con el uso coloquial que le damos, ¿no? De decir, me estás haciendo bullying cuando están jugando, cuando están cotorreando, cuando son acciones que no son repetitivas, que no son intencionales, que simplemente tiene que ver con una convivencia entre compañeros. Por eso es importante el cuidado de las palabras y de cómo utilizamos estos conceptos, porque al utilizarlo de manera como muy arbitraria
pierde esa seriedad y esa gravedad y nos olvidamos que este tipo de casos como el de Fátima son a los que se refiere justamente cuando se habla de bullying. Este grado tan preocupante de acoso, de hostigamiento por parte de compañeros que obligan o llevan a una niña a hacer esto. Incluso también llevándolo por esta línea de cómo se está propagando desinformación, hubo un video que se estuvo compartiendo que aparentemente era esta chica Fátima que se estaba tentando, pero cuando te pones a analizar, revisar, investigar realmente esto, pues te das cuenta que no era el video de esa parte. Que ojo, también compartir ese video donde se está aventando no me parece lo más sano, lo más correcto, porque sigue alimentando ese morbo, ¿no? De la gente, de solamente verlo por ver y no reflexionar sobre la situación. Ese video era de una chica que se aventó en 2017. Entonces aquí hablamos de la cultura del bait, de cómo este tipo de páginas, ya sea X, antes Twitter, o todos estos portales de periódicos digitales, quieren sacar la nota rápida y en cuanto ven un ápice de información, pum, van y lo recogen sin siquiera corroborar las fuentes, ¿no? Y entonces ellos al publicarlo, habrá gente que cuando lo vea, al ver que es un periódico digital, no sé por qué lo harían, pero le van a dar cierta credibilidad y esto es real. Y entonces a partir de eso habrá muchísima más información que empiecen a dar y ya no se sabe la veracidad, pero la gente se queda con eso creyendo que es real y lo empieza a difundir. Es que yo vi en internet, es que yo vi en Facebook, es que yo lo leí en una nota periodística. Es como a nosotros cuando leemos un artículo científico, creemos que porque estar en una revista científica pues ya tiene toda la validez y nos olvidamos de hacer un análisis, de revisar las fuentes, de leer el documento realmente, de cuestionar lo que estamos leyendo y simplemente nos vamos con que es una revista, entonces lo utilizo como una fuente para mi trabajo, sin revisar realmente si es funcional o no el documento o si tiene veracidad, confiabilidad y todos esos aspectos. Ven, por eso es importante la clase de metodología de la investigación. En fin, en internet luego escuchamos estos comentarios que les decía al principio, ¿no? De, el bullying siempre ha existido, el bullying es necesario porque forma carácter, esta generación de cristal necesita esto para que se fortalezca. Y empezamos a normalizar pues violencia, ¿sabes? Básicamente es eso, de decirle a la gente, pues déjate golpear, déjate molestar y pues eso es lo que te va a curtir, ¿no? O en el peor de los casos, defiéndete. ¿Y de qué manera me defiendo? Pues utilizando más violencia, ¿no? Y entonces se vuelve un círculo de violencia en donde, ojo, no todas las personas tienen las mismas herramientas y recursos y habrá personas que no les gusta golpear, no les gusta la violencia, no les gusta tener ese confrontamiento con otras personas y tratan de dialogarlo, pero aquellas personas que no entienden con diálogos y solamente molestan porque les parece divertido, porque es una manera que aprendieron a relacionarse, pues no resulta funcional. Así que el decir a una persona es que tienes que aprender a defenderte porque estás en un mundo, no deberíamos mejor modificar esos aspectos para que las personas no tengan que recurrir a la violencia para quererse, que no se vuelva algo aspiracional, algo divertido, algo que te da estatus, el ser más fuerte o el ser más violento. O sea, no deberíamos ir dejando eso de lado. Y yo sé que hay los defensores de la evolución, no, pero es que es la teoría de Darwin, de la evolución, de que el más fuerte, pues bueno, no solo el más fuerte, sino los más aptos y los más adaptados, entre ellos los que empiezan a mostrar ciertos ápices de inteligencia. Entonces, pues vamos a ir midiéndonos en ese aspecto. Porque en este tipo de cosas de que no, pues es que tú tienes que aprender a defenderte, pues sí, habrá personas que logren defenderse y detener el bullying confrontando a otros. Y habrá también casos en donde si tú te opones, pues va a aumentar ese tipo de cosas. Incluso hay muchas personas que no comentan, que no denuncian, que no dicen nada por este miedo a que empeoren las cosas, porque se sabe que muchas veces las escuelas o las instituciones no hacen nada para remediar esto. Dan 2, 3 platiquitas a los papás para que intenten hablar, pero también si no se cambia esta estructura dentro de los hogares de cómo se manejan frente a la violencia, si no se está realmente atento a las necesidades o a este tipo de cosas que están viviendo los niños, pues va a ser bien complicado que con una plática vayan a modificar como todo esto, y más si les parece una práctica divertida y es reforzante en sí por la dinámica que les puede dar dentro de la escuela o el estatus que pueden adquirir dentro de esto, incluso los mismos beneficios que el molestar a alguien puede otorgarles. Entonces sí,
Está chido que se den pláticas, que se concientice, pero también es abordarlo de una manera multidisciplinar y sobre todo multidimensional, no solo desde la escuela con una plática, sino que se tienen que aplicar estrategias de intervención adecuadas a cada contexto. Y ahí entramos nosotros los psicólogos sociales, claro que sí, y en compañía de los psicólogos educativos, porque luego me preguntan, oye, ¿y en dónde trabajamos los psicólogos sociales? Pues mira, ahí hay un espacio. Todos los psicólogos sociales pueden trabajar en donde sea que haya grupos humanos. Nosotros nos dedicamos a detectar esas problemáticas, necesitamos ver qué recursos tienen, cuáles son las necesidades, de qué manera podemos trabajar para poder intervenir de manera adecuada y no solamente hacer algo así de pues voy y les doy talleres a todos y ya con eso, y hablo con los niños porque pues tengo que entender a esos niños para saber de qué manera abordarlo, porque pueden tener la teoría de verdad y saber que el bullying es malo y aún así seguir haciéndolo, seguir reproduciéndolo, porque aquí están implicados diferentes roles, tanto el agresor como la víctima, como los espectadores e incluso las autoridades, porque vamos a esto. El bullying no es una simple carrilla, y lo he estado puntualizando bastante en este video, sino que es un problema social con serias consecuencias. Se caracteriza principalmente por la intencionalidad, no es algo que sea accidental, sino que es algo que va con esa intención de agredir, de dañar a la persona, de burlarse de esa persona. En segundo es la repetición, no es un caso aislado, sino que es algo que está pasando continuamente durante un periodo largo de tiempo y no es una simple venganza, ¿sale? El hecho de que me hizo algo y luego yo voy y lo molesto o le doy un sopapo porque él me pegó, o sea, no está bien que se estén golpeando, que se estén pegando, pero hay que diferenciar cuando es una situación que amerita analizar si es bullying o cuando es una simple vengueta entre compañeros, porque si ya es algo que es rutinario, matutino, que cada día yo me acerco, le doy un zape, lo estoy molestando, le estoy gritando, le estoy diciendo cosas en internet, le empiezo a escribir en sus fotos o en todo donde sea que él esté, con el hecho de querer lastimarlo, hacerlo sentir mal porque simplemente me divierte, entonces ya es una situación preocupante que nos puede llegar a dirigir la mirada a muy probablemente estamos ante un caso de bullying. Y ojo, digo muy probablemente porque no me gusta ser determinista, pero la probabilidad cuando se presenta esa característica es muy alta de que sea bullying. Una tercera característica es el desequilibrio de poder. No solamente es un desequilibrio de poder en tanto el poder físico, ¿no? La fuerza de que yo sea más fuerte que tú y por eso te golpeé, sino que puede incluso ser una cuestión de poder económico. El hecho de que yo tenga más dinero que tú y eso me dé esa sensación de yo puedo humillarte, yo puedo hacerte sentir mal porque pues tú eres inferior a mí, ¿no? Es este desequilibrio que puede llegar a percibir el agresor frente a su víctima y que siempre hay un elemento, un recurso que nos lleva a esta perspectiva. Otra característica que debemos tomar en cuenta es que se presenta en diversas formas, no solo física, sino psicológica, emocional e incluso cibernética. Una quinta característica es que siempre tiene un impacto negativo en la víctima, lo que decíamos, desarrollo de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, aspectos como miedo, como baja autoestima o incluso los pensamientos suicidas o llevarlo justamente a la acción. Y un gran problema con esto es la normalización de la violencia, es decir, que las personas normalicen estos abusos con estas frases que les decía de es que así son los niños, es que así se llevan, es que pues ellos lo tienen que solucionar, ellos lo tienen que arreglar y no hay una intervención real por parte de los adultos. Pero a ver, en este punto de la vida ustedes me pueden decir, oye profe, pero es que hay un chingo de información en redes sociales, o sea, ¿por qué sigue existiendo? Bueno amiguito, no porque exista mucha información en internet un problema va a desaparecer y esto lo pueden ver con cualquiera, incluso con esta parte de los embarazos adolescentes. Todo el mundo sabe que es un condón, la mayoría sabe en dónde se pone, pero eso no implica que realmente sepan ponerse un condón o en qué momento utilizarlo. Y en esto hay mucha información sobre bullying, pero eso no quiere decir que los niños pues van a dejar de hacerlo. Incluso los niños pueden ser conscientes de que el bullying está mal y ni siquiera ser conscientes de que están haciendo bullying, porque hay una probabilidad de que crean que están jugando, de que así se lleven. Y esto una vez más tiene que ver con esta normalización de las agresiones, de la violencia. Si vienen de un contexto o de un entorno en donde tu papá te pega cada vez que te portas mal o le pega a tu mamá, pues tú vas a aprender en algún momento que una manera de resolver conflictos pues es con golpes, con violencia, ¿no? Y entonces no lo vas a ver tan mal si tú lo aplicas en la escuela. Ojo, no quiere decir que en automático porque tú veas a tu papá hacer eso, ya lo vas a hacer.
hay otros factores que van a estar implicados en eso. Ahora, si le sumamos esto de la cultura de la viralización y que el internet se mueve a través del morbo, cuando hay una pelea, cuando hay golpes, cuando hay este tipo de prácticas, pues ¿qué es lo que hace la gente? Pues hace lo que parecería normal, sacar el celular y grabar y tratar de subirlo a las redes sociales, porque eso te va a dar like, porque esa parte de recibir la atención en redes sociales pues es adictiva, es atractiva, y ahorita lo idealizado que se tiene trabajar de esto o ser influencer pues pega mucho, ¿no? Entonces tú subes ese tipo de contenido y habrá mucha gente que lo va a querer ver solamente por el morbo, no por lo que implica ese problema. Aparte lo utilizan como un medio de entretenimiento, se lo empiezan a pasar porque les parece divertido, porque les parece entretenido ver peleas de cómo molestan a alguien, y esto también contribuye a que se normalice esta distribución de contenido y que se siga grabando para seguir creando este tipo de contenido. Es decir, se fomenta la imitación y la desensibilización, y no lo digo yo, lo explica bastante bien Albert Bandura. Entonces hay que leer un poquito más, muchachos. Ahí está un autor que puede ser, ojo, Albert Bandura no habla tal cual de redes sociales, sino de este modelamiento o esta cuestión del aprendizaje social. Desde ahí pues ya se hacen las inferencias o deducciones para poder vincularlo a nuestra realidad y poder explicarlo. Hay que andar sobres, hay que andar sobres. Ahora bien, también cuando se presencia este tipo de injusticias, de actos de violencia, y hay mucha gente viéndola, hay menor probabilidad de que las personas intervengan. ¿Qué? ¿Cómo es posible? O sea, si hay mucha gente, obviamente alguien va a participar. Sí, y eso es lo que la mayoría de la gente puede llegar a pensar ante eso. O sea, no me meto porque alguien más lo va a hacer y va a detener eso, ¿no? Pues esto se le llama el efecto del espectador, y sí, es un sesgo cognitivo. Y vamos a explicar esto, ¿vale? Hay un estudio de Darley y Latané que voy a estar aquí leyendo para que sea lo más preciso posible para ustedes, en donde se reclutaron a 72 estudiantes de la Universidad de Nueva York. ¿Sale? A cada uno se les dijo que iba a participar en un debate y se metieron de manera individual, ahorita voy a explicar eso, en habitaciones. Todos los 72 estaban separados, pero en cada habitación había grupos. Había un grupo en donde eran 2 personas, la víctima y otra persona, un participante que iba a ayudar. Había otro donde eran de 3 personas y había otro de 4 personas. Los participantes, justamente los individuos a quienes se les estaba aplicando este experimento, no sabían de las decisiones que estaban tomando los demás, estaban aislados. Entonces cada uno iba a tomar esta decisión. Lo que se hizo es que una de las personas que eran los cómplices fingía un ataque epiléptico, me parece, si no mal recuerdo, y entonces la probabilidad de que intervinieran o ayudaran era menor cuando había más personas, y el tiempo de reacción también variaba. Entonces se encontró con la repetición de este experimento: cuando hay más personas en una emergencia, la probabilidad de que intervengan es baja, y esto tiene que ver con la difusión de la responsabilidad, pero no es lo único que explica. Una vez más, no hay que ser determinista. No quiere decir que porque yo estoy pensando que por alguien más va a actuar, entonces ya dejo de actuar, sino que hay más elementos, como por ejemplo el temor por involucrarse, es decir, tener miedo al peligro o al posible riesgo de intervenir, ¿sale? En casos de violencia, por ejemplo, si vemos a alguien que está golpeando, muy probablemente no quiero meterme porque a lo mejor me van a golpear a mí, o porque no sé si la persona es peligrosa y me puedan hacer algo, ¿no? Incluso en cuestión de denunciar también aplica esto de si denuncio me va peor. Entonces hay otros elementos que están implicados, e inclusive también esta parte del desconocimiento de la situación, es decir, el dudar si es real o no lo que está sucediendo, que me limita a participar, pero también este desconocimiento sobre lo que está sucediendo en tanto a si alguien se presenta con un ataque epiléptico, yo no intervendría porque yo no sé qué hacer en un ataque epiléptico. Si tuviera a lo mejor los conocimientos, sería más probable que yo intervenga. Por ejemplo, si soy del área de la salud, las probabilidades de que yo participe pues pueden aumentar porque tengo esos conocimientos de qué hacer. Yo como psicólogo que debería meterme a un curso a lo mejor de eso, en este momento yo no podría intervenir ni siquiera en un infarto, o si alguien se está atragantando, hacerle la maniobra de Heimlich, porque sé que se tienen que poner las manos de ahí, pero no sé si hay otros procesos que se tienen que seguir. Entonces, con ese temor a no lastimar más a la persona o empeorar las cosas, o de que si muere por haberla tocado ya se me culpa a mí, pues evitaría el participar. Entonces hay muchos elementos
que también conllevan a que una persona no se involucre cuando está viendo casos de bullying. En este caso, si yo voy y defiendo a la víctima, muy probablemente ahora la víctima voy a ser yo, por conocer cómo se comportan estas personas, ¿sale? Entonces, ahí está otro tema de por qué los compañeros muchas veces no se involucran o no denuncian. A sabiendas también que en estos ambientes escolares muchas veces no se interviene de la manera adecuada. Le dices a los maestros y no hacen nada. Le dices a los directivos y no hacen nada, o hacen el mínimo simplemente como un acto de simulación de estamos trabajando en estos casos para reducir. Pero en tanto a el tratamiento directo con estos chicos, pues no hay un avance. Por tanto, los testigos tienden a pensar que intervenir no tiene sentido porque de todos modos no va a pasar nada. Y esto pues también es reforzante para los agresores porque saben que no hay una consecuencia para sus actos. Esto puede también conocerse como esta desesperanza aprendida. Cuando tú llevas una acción de manera repetitiva y ves que no hay una respuesta positiva, al contrario, siempre es algo negativo, hay cuestiones de que no cambian, y entonces llega un momento en donde dejas de actuar porque sabes que no tiene caso el que lo sigas haciendo porque siempre va a haber ese mismo resultado. Hagas lo que hagas. En este caso, si los chicos están denunciando, están diciendo, le comentan a los papás, le comentan a los maestros, le comentan al director y ven que no le hacen nada a los agresores, que siguen ahí, que nada más dan una plática y eso no modifica realmente la realidad, pues los jóvenes van a dejar de hacerlo eventualmente porque pues no tendría caso el hacerlo si de todos modos no van a ser escuchados. Lo preocupante es cuando estas escuelas tienen protocolos anti-bullying y aún así no los llevan a cabo y terminan culpando a la víctima. O sea, tan solo veamos en el caso de Fátima, esta chica desde diciembre pasado había hecho la denuncia y hasta febrero fue que efectuó este acto tan triste, y los maestros solo dieron una plática a los alumnos de, oigan, el bullying es malo por esto, ¿no? Y vamos a hacer talleres a los papás, y los papás resulta que no van, no se involucran por cuestiones también ajenas a ellos, que tiene que ver con su trabajo, con los tiempos, los horarios, y que en muchas ocasiones también pensemos en madres solteras, padres solteros, que pues no tienen esta capacidad de poder solicitar un permiso para poder salirse del trabajo y acudir a este tipo de reuniones. Y sobre todo, si consideran que estos temas son irrelevantes, pues menos van a tener esta capacidad de hacerse un espacio en su agenda, porque a lo mejor ustedes tienen esta probabilidad de que yo sí puedo pedir permiso, o cuando hay interés lo puedo hacer. No solamente es una cuestión de interés, ¿sale? Porque el faltar mucho a tu trabajo implica la probabilidad de que en algún momento te puedan llegar a correr, y tú puedes decir de manera muy abierta, pero por los hijos uno puede hacer lo que sea, y si me corre el trabajo pues no hay pedo porque todo es por mi hijo. Pues sí, pero si te corre el trabajo hay más afectaciones en tanto a no vas a tener dinero, de dónde vas a pagar la renta, de dónde vas a pagar comida, de dónde vas a pagar para las cosas de tu hijo, de la escuela, etcétera. Entonces no es tan fácil como decir, pues que pierda el trabajo porque es por el bien de su hijo. Hay que entender que hay diferentes realidades a las que se enfrentan las personas hoy en día. Pero en fin, entonces, ¿qué se puede hacer o qué pueden hacer las víctimas si ni a los papás les hace sentido el acudir a esto, si los papás ni siquiera se involucran y las escuelas no están haciendo nada? O incluso con estos padres que se niegan a creer que sus hijos son agresores, porque no, es que en mi casa es un niño bueno. Una vez más, papás, los hijos muchas veces no son los mismos en la escuela o en entornos ajenos a ustedes que en casa cuando están ustedes presentes. Porque incluso a mí, en mi experiencia como profesor en secundaria, me ha tocado escuchar alumnos o papás que dicen, no, es que yo le he enseñado a mi hijo que se enseñe a defender, que no se deje. Y estos niños aplican esto a situaciones bien arbitrarias donde no están haciendo valer sus derechos o defendiéndose de injusticias, sino que se están sobreponiendo frente a otros niños y terminan siendo agresores, y dentro de su pensamiento es, yo no me estoy dejando. Hay que aprender a marcar límites en ese sentido y de qué manera estamos comunicando, de ser más claros en tanto a qué situaciones representarían injusticia. Pero claro, esto es una suposición y ese es solo un ejemplo de muchísimos de los que puede pasar. No todos los niños a quien se les dice aprende a defenderte o no te dejes van a tener ese tipo de actitudes. Una vez más, no hay que ser deterministas. Esto nada más es la exposición de casos o de la existencia de casos de niños con estas características. Porque el que un niño sea buleador
también hay múltiples factores y variables que están entrecruzadas y relacionadas para que resulte así. Y es vital importancia nosotros como profesionales analizar esas características particulares de estos jóvenes, tanto de las víctimas como del entorno, para que nuestra intervención sea adecuada y que no solamente sea como aplicar una bandita y esto se lo aplicamos de manera arbitraria a cualquier escuela y listo, y con eso pretendemos que desaparezca el bullying simplemente hablándola, porque sería lo mismo que yo tuiteara o que yo pusiera en Facebook de alto el bullying y ya creer que con eso va a terminar, ¿no? Es un trabajo incluso transversal que se tendría que estar abordando dentro de todas las materias, que los maestros sean conscientes, que sean capacitados para, si detectan alguna situación así, puedan intervenir adecuadamente, el poder dialogar con los jóvenes, el poder entender esas realidades para poder hacer modificaciones adecuadas. Y también aprender que aunque las campañas pueden ser funcionales en tanto a la concientización, pues si no hay un cambio real en la cultura institucional o en la cultura escolar, en la estructura familiar o social en donde se mueven estos niños, pues realmente va a ser muy complicado el que cambien estos patrones de conducta. Y sobre todo, pues que este problema va a seguir existiendo. Porque no solo trata de un problema de falta de información, sino que se trata de un problema psicológico, social y estructural. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos, me encanta aprender de ustedes. Y de igual forma, pues debatir entre colegas, entre compañeros, entre profesionales acerca de esto. Déjenlo aquí abajo y no se olviden de suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones y sobre todo unirse como miembros a este canal, porque pues van a empezar a tener más beneficios, como tener videos antes, tener en vivos que van a ser exclusivos, donde ustedes van a elegir los temas de los que podemos llegar a hablar, los videos a los que podemos llegar a reaccionar, siempre y cuando entren dentro de lo legal y dentro de lo que YouTube no me pueda banear. Así que, ¿qué esperas? Es tu momento de ayudar y apoyar este proyecto para poder seguirles trayendo todo el contenido que ustedes quieran y necesiten. Yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia. Bye.